Hola, muy buenos días, ¿cómo están a todos? Mucho, mucho gusto en saludarlas de nuevo en nuestro live. Te doy mi palabra. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes porque tenemos un tema especial. Hoy decidimos que era muy importante pues que ustedes nos conozcan un poco más y que sepan sobre todo qué hacemos y quiénes somos, quién respalda a Armonía y Talento Digital. Tere no va a poder acompañarnos el día de hoy, se está recuperando de salud. Le mandamos un abrazo enorme, pero me voy a permitir hablar un poquito de mí y de lo que para las dos significa armonía y talento digital. Cómo nace, cómo es que llegamos a esta idea de concretar esta oficina, esta empresa, pues para contribuir con ustedes y para contribuir con la gente que está deseando publicar o deseando concretar algún proyecto de escritura que tenga ya planeado. Y pues para nosotros es un gusto poder poner nuestros talentos y nuestras habilidades a su servicio para que esto pueda suceder. Entonces, vamos a empezar. Quiero platicarles acerca de mí primero, ¿no? Eh, bueno, yo soy por profesión comunicóloga. Yo estudié ciencias de la comunicación y la verdad es que fue para mí como muy eh, natural, lo debo decir así, el hecho de relacionarme siempre con los libros. Desde muy pequeñita a mí me han fascinado los libros. Yo tengo una relación muy cercana con ellos, ¿no? Recuerdo mucho que mientras mis hermanas bajaban a jugar con los otros niños, con los vecinos, yo me quedaba en casa y para mí era como uno de los momentos más especiales porque a mí me gustaba quedarme a disfrutar y a leer. Y entonces yo desde muy pequeña he tenido esa relación cercana con los libros. Conforme voy creciendo, pues yo ya tenía como más experiencia porque yo ya había leído mucho. A mí siempre me gustaba leer. Yo leía todo lo que se ponía en mis manos. Y cuando llego a la universidad, tengo la suerte de que el director de la licenciatura descubre en mí como ese talento y ese cariño y esa pasión por la literatura. Y en cuanto él se entera de que hay abierta una vacante para hacer prácticas profesionales dentro de una editorial, me dice, esto es para ti, ve y consulta y ve qué pasa, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo la verdad fui muy feliz, creo que fue una de las cosas más acertadas que hemos podido hacer. Y me fui a postularme para la vacante, me quedé y ha sido una de las experiencias creo que más gratificantes en mi vida. La vacante era para comunicación y relaciones públicas en editorial Alfaguara, o sea, imagínense, literalmente es la firma de los grandes autores. Entonces yo ahí tuve la posibilidad de trabajar con grandes de la literatura. José Saramago, yo conviví mucho con Carlos Fuentes, con Mario Vargas Llosa, con Elena Poniatowska, con gente que, pues de la que pude aprender afortunadamente muchísimo y de la que tengo muy gratos recuerdos. Entonces estuve durante 4 años en ese trabajo, terminé mis prácticas profesionales, luego hice el servicio social y me quedé ahí todavía trabajando un rato, ¿no? Entonces, mi experiencia siempre fue desde el principio en las grandes editoriales. Eh, Llegó el momento en el que yo necesitaba tomar una decisión y saber si seguía trabajando, porque yo combinaba, acuérdense, la universidad y el trabajo, si seguía trabajando o si me dedicaba por completo a terminar mi licenciatura, que era como muy importante también, ¿no? Entonces hice una pausa en el trabajo, renuncié a ese puesto en Alfaguara, terminé mi licenciatura y posteriormente, más o menos un año y medio después, cuando ya terminé la licenciatura, regresé. Pero ya no me fue posible regresar al mismo puesto, sino que me incorporé en Santillana, en Editorial Santillana, que es en donde se realizan los libros de texto, y mi primer puesto ahí fue como correctora de estilo, ¿no? Entonces, más o menos ha sido
el principio de mi carrera. Voy a saludar a las personas que se están conectando. Muchos saludos a Maribel Cortés. Gracias, bonito día también para ti. A Ros Cortés, gracias. Gracias por estar conectadas con nosotros. Y bueno, cualquier duda, por favor, coméntenla ahí en el chat, las voy a estar leyendo. Y les sigo contando un poquito, ¿no? No me quiero extender demasiado, pero me parece importante que ustedes vean cómo fue mi formación para que tengan esta confianza de saber eh, cómo las respaldo y cómo puedo contribuir con sus proyectos. Estuve entonces como correctora de estilo en Editorial Santillana. Y también fue muy curioso porque mi jefe, el coordinador de corrección de estilo, resultó ser uno de mis profesores de la universidad, ¿no? Entonces, pues ya nos conocíamos, ya sabíamos cuál era nuestra experiencia de ambos y fue como un trabajo también muy, muy agradable porque fluíamos bastante bien. Posteriormente, el coordinador del área de español y proyectos especiales pues me dice y me invita a trabajar dentro de su equipo. O sea, eso era como ir un pasito más adelante porque yo ya me iba a ser responsable de contenidos. Entonces, pues igual acepté y fue ahí como empecé a producir libros de texto, ¿no? Que es un trabajo completamente diferente. Es muy demandante, ustedes saben, eh, imagínense qué responsabilidad es que los chicos que van a leer esos libros pues puedan aprender y tengan información veraz y sean adecuados para su aprendizaje. Entonces fue un reto muy importante y estuve durante otros 4 años en Editorial Santillana. ¿Qué sucedió? Bueno, yo necesitaba ya como, siempre he sido una persona como muy curiosa, ¿no? Como llena de curiosidad por ver qué más hay para mí. Y entonces llegó el momento en el que yo ya no encontraba como para dónde crecer en la editorial, ¿no? También ustedes saben que de repente las dinámicas de las empresas son un poco complejas. Hubo un cambio de director, hubo cambios de equipos. Entonces, yo creía que era el momento para poder dar un siguiente paso, ¿no? De manera que me llega una invitación para trabajar en otra editorial, Editorial McGraw-Hill, y me llevan como supervisora. Bueno, acepto irme como supervisora de producción. Entonces era un trabajo otra vez distinto que me envolvía en un proceso diferente de la producción editorial y que pues también del que aprendí muchísimo. Fue un trabajo súper demandante que la verdad me implicó muchísimo agotamiento y duré ahí 3 años. La verdad es que hubiera sido un poco menos, creo que toleré, toleré bastante, pero ¿cuál fue el aprendizaje de ahí? Quería llegar a este punto porque es importante em, que para mí aquí fue el parteaguas. Cuando yo empiezo a trabajar en las editoriales y comienzo a ver la forma y la dinámica en la que los autores escriben sus libros, van y los presentan a las editoriales y pues en la mayoría de las veces son rechazados, yo la verdad es que me conecté mucho con esa emoción porque pensé que se estaba perdiendo mucho talento y aún lo creo, ¿no? Creo que hay gente allá afuera que definitivamente tiene mucho talento para escribir y que necesitan el apoyo para poder concretar estos proyectos. Entonces fue el momento en el que yo decidí salirme de las empresas y abrir mi propio despacho de servicios editoriales con la intención de poder contribuir con todas estas personas que necesitaran pues la publicación de sus libros, ¿no? Afortunadamente me fue muy bien, la verdad es que si no hubiera sido porque tuve muy buenos clientes, me relacioné bastante bien, yo quizá me hubiera regresado a las empresas formales, ¿no? Pero desde entonces estoy hablándote del año 2013, o sea, ya hace unos 8 años. La verdad es que pues yo me he manejado de manera independiente y el despacho fluyó de manera tan positiva que mi siguiente paso, como ustedes ya lo sabrán quizá, fue abrir una empresa editorial que se llamaba Ecdótica. Ecdótica significa el arte de editar. Entonces, pues ahí pude, ¿no? Empezar a todavía expandir más los servicios, a ofrecer mejores cosas para mis clientes y ha sido una experiencia también súper positiva para mí. Entonces, déjenme saludo a quienes se están conectando. Carlota, muy buenos días. ¿Cómo estás, doctora Carl? Gracias por estar. Buenos días a todas.
Acuérdense que cualquier cosa, cualquier comentario que me quieran hacer, déjenmelo en el chat y yo los voy a ir leyendo durante esta transmisión. Y pues bueno, para ya no hacerles tan extensa la historia, decido en algún momento de mi vida, decido poner en pausa ese editorial. Yo necesitaba como cosas distintas, estaba buscando otras oportunidades. Me voy a vivir a Corea durante casi 2 años y a mi regreso durante el año pasado en la pandemia, perdón, no, me estoy saltando un paso muy importante. Cuando yo tenía Ecdótica, es cuando conozco a Tere Bermea. Imagínense lo importante que fue ese paso. Y ahí es donde yo encontré como mucho sentido, ¿no? Conozco a Tere Bermea porque ella estaba buscando una editorial que le hiciera la segunda edición de su libro de Mujeres Poderosas en el Amor. Entonces, a través de otra chica que se llama Gina Cárdenas, es que nos pone en comunicación. Yo decido publicar el libro de Tere Bermea y entonces ahí es cuando nos conocemos. Fue muy interesante porque en alguna de las conversaciones que tuvimos Tere y yo, nos dimos cuenta de que ella también tenía como mucha curiosidad y tenía como esta necesidad de seguirse expresando por escrito, de seguir escribiendo libros, ¿no? Y en ese momento Tere me cuenta que ella había tenido como una experiencia no muy agradable con otras editoriales y quería montar su propia editorial. Entonces empezamos a conversar y todo y decidimos en algún momento hace aproximadamente unos 4 o 5 años, decidimos que en algún momento, alguna vez, nos íbamos a asociar para poder montar una editorial juntas. Se quedó en aquel momento como un comentario. Yo seguí con la editorial, les comento que decido ponerla en pausa, me voy a Corea 2 años y a mi regreso, cuando estamos en esta situación de la pandemia, Tere estaba buscando nuevos proyectos, estábamos buscando las dos otras cosas que hacer. Nos sentamos de nuevo a platicar y decimos, es el momento. Creemos que este es el instante en el que debemos de sentarnos a concretar esa idea que teníamos de abrir una editorial. Y así es como surge Armonía y Talento Digital, porque nos damos cuenta de la enorme necesidad que hay y el enorme deseo sobre todo de que la gente se exprese y de que pueda llevar su mensaje y reproducirlo y convertirse en un autor y comenzar a publicar sus propios escritos, ¿no? Eh, Además de eso, ahora que está como todo tan rápido en el mundo digital, también nos damos cuenta de que uno, tenemos las posibilidades y las habilidades para poder contribuir con las personas para que no solo escriban libros, para que no solo sea un ebook, sino para poder apoyarlos a desarrollar cualquier otro tipo de proyecto digital, como puede ser un podcast, como puede ser un blog, como puede ser un videoblog. Eh, Todo esto que actualmente nos está como envolviendo de la tecnología y de las nuevas formas de comunicación, pues lo podíamos hacer. Y entonces Armonía y Talento Digital se expande desde un principio y empezamos también a ofrecer estos servicios de, de acompañamiento para escribir productos digitales, ¿no? Es así como empezamos hace un año ya, un poquito más de un año, con esta idea de ofrecerles estos servicios junto con por supuesto, toda la experiencia que tiene Tere ya y pues la que yo les estoy contando ahora de muchos años de experiencia editorial adquirida y entonces pues estamos aquí, ¿no? Les voy a contar también un poquito de de los servicios que ofrecemos para que ustedes vean de qué forma podemos contribuirles y de qué manera podemos acompañarlas a desarrollar sus proyectos. Voy a saludar a Gatita Brillante. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tu mensaje. Ya sé que eres nueva en la comunidad y bienvenida. Estamos para apoyarte. Cualquier cosa, por favor, escríbenos. Hola Estela, saludos también para ti. Carlota dice, yo tengo un libro de Tere Bermea y Gina Cárdenas, Sanar en el Amor. Exacto, ese libro, Carlota, fue justamente el que yo edité junto con Tere.
¿no? Bueno, fue en donde nos conocimos, que fue en coautoría con Gina Cárdenas, y fue ahí donde Tere y yo empezamos a trabajar juntas, ¿no? Fue un libro que, si no me equivoco, ya se desarrolló hace unos 5 años más o menos. Entonces, desde entonces hemos venido trabajando Tere y yo. Y bueno, ¿qué hace Armonía y Talento Digital? Em, es muy importante decirles que nuestro objetivo, el principal que tenemos, es apoyar a que la gente pueda expresar su mensaje, ¿no? Creemos, Tere y yo, que todos, absolutamente todos, tenemos algo que contar. Y eso es porque estamos vivos, a todos hemos tenido experiencias positivas o no, pero que nos han contribuido y nos han hecho las personas que somos. Entonces, esa experiencia acumulada, ese conocimiento, todo eso que hemos ido reuniendo a lo largo de nuestra vida, puede ser una buena enseñanza para alguien más. Y es ahí donde nosotros creemos que esa historia, esa experiencia, la puedes volcar en un libro o en algún otro producto digital y compartirla con los demás, porque seguramente va a ser de una contribución enorme para la vida de otros. Entonces, eh, nosotros lo que deseamos es que tú puedas romper como ese miedo a convertirte en un autor, y empezamos desde cero contigo. Nosotros nos sentamos contigo en un programa de mentorías, por ejemplo, que es uno de los servicios que ofrecemos, ya sea de manera individual o de manera grupal, y nos sentamos contigo para que tú puedas ir en el paso a paso definiendo de qué va a ser tu libro, definiendo de qué quieres hablar, cuál es tu mensaje, qué vas a decirle a la gente y de qué manera vas a contribuir con su vida, ¿no? Nuestro trabajo de Tere y mío es que una vez que tú tienes identificado este proyecto y que tienes identificado tu mensaje y lo que quieres decir, durante el desarrollo de todo tu escrito se vea reflejado ahí. Que no pierdas como el hilo, que no pierdas em, el mensaje, que no se diluya entre otras cosas, ¿no? Sino que se conserve y que lo puedas ofrecer a los demás. Entonces, este es uno de los servicios que más nos gustan porque encontramos a los autores muy puros, ¿no? Muy naturales, y los ayudamos a irse construyendo en el paso a paso, ¿no? Incluso durante las mentorías lo que hacemos es abrirles un poco el panorama de con qué se van a enfrentar una vez que tengan ya el libro escrito, ¿no? Porque pensarían que todo es labor de las editoriales, de que lo publicas y ahí se quedan, y no es así. Ustedes como autores tienen que contribuir constantemente para la difusión de su libro, y como ustedes absolutamente son la voz de ese escrito, pues de ustedes también depende mucho el trabajo de darlo a conocer con otras personas, ¿no? Y estamos, por supuesto, también apoyándoles a lograr eso, ¿no? A construir esta imagen como autores para que vivan y entonces empiecen a sentirse como dueños y como los portadores de ese mensaje en nuestro programa de mentorías, que les repito, puede ser individual o puede ser grupal, dependiendo de su necesidad, ¿no? También tenemos, por supuesto, que es como el servicio base, que es el servicio de editorial, en donde ustedes, si ya tienen un producto escrito, un libro, lo que ustedes quieran, nos lo pueden dar. Y el primer paso de nuestro servicio es hacer una revisión editorial, que es una lectura en donde nosotros les vamos a entregar un reporte comentándoles que si su libro puede estar ya listo para publicación o si necesita algunas definiciones, ¿no? Nosotras no lo que sí les puedo prometer es que jamás vamos a pedirles que cambien el estilo de su escrito, ¿no? Somos absolutamente respetuosas de lo que ustedes quieran decir y de cómo quieran decirlo. La labor que nosotros tenemos es justamente poder orientarlos a que eso se concrete de la mejor manera para ustedes, ¿no? Si vemos durante la lectura de su material que el libro necesita un poquito más de contexto o necesita algo más de investigación, un poco más de sustento, se los vamos a decir. Y de ustedes depende el que lo acepten o no, ¿saben? Porque al final ustedes son los papás de ese libro y las mamás de ese libro, entonces pues
nosotros tenemos la labor de respetar absolutamente su decisión y la forma en la que queremos, en la que ustedes quieren que ese mensaje se viva, ¿no? Y se refleje con el autor. También después de hacer esta revisión editorial, si ustedes lo desean, se pueden comenzar con el proceso de edición, que es pues ya darle como una estructura mucho más definida al libro, poder eh, eh, sacar los índices, saber si está completo y empezar a hacer una lectura ya bien detallada que incluye la corrección de estilo, que es todo lo gramatical, lo ortográfico, y posteriormente ya la parte del diseño editorial, ¿no? Que sería definir una portada, definir los interiores, si va a ser un ebook, si va a ser un libro en papel, qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? Cuál es la necesidad que vamos a cubrir desde el principio. Eh, Tenemos además cursos, tenemos talleres de escritura creativa, nuestro producto estrella que ustedes ya quizá lo conozcan, que lo impartimos Tere y yo, que se llama Escribir con Maestría, y es un curso de 3 sesiones, aproximadamente unas 9 horas de práctica, en donde les damos también estas herramientas de cómo encontrar tu voz, por ejemplo, para poder escribir, cómo identificar tu mensaje, cómo proyectarlo, ¿no? Te damos un breve repaso acerca de qué sucede una vez que tienes escrito tu libro, cómo es el proceso editorial al que te vas a tener que enfrentar y las habilidades que necesitas para poder acompañar a tu obra durante todo este tiempo, ¿no? Tenemos también otros talleres que estamos desarrollando acerca de escritura, ¿no? Incluso estamos viendo o valorando la posibilidad, si ustedes lo necesitan, de un taller propiamente de ortografía y de redacción, ¿no? A veces no es como no es una habilidad a la que le prestemos tanta atención, pero cuando estamos en este proceso de convertirnos en autores, pues es muy importante, ¿no? Si bien nosotros les decimos que cuando están escribiendo no se detengan a autocorregirse, por supuesto que entre mejor escrito esté su libro, más rápido va a ser su proceso y mucho mejor transmitido va a ser su mensaje, ¿no? Entonces estamos valorando también si este curso puede ser para ustedes algo valioso, ¿no? Algo que nosotros les podamos aportar. Si es así, pues por supuesto déjenoslo saber para que ustedes puedan tener esta otra herramienta de nuestra parte, ¿no? Y nosotros los podamos apoyar. Eh, Existen también otro tipo de servicios que es pues llevarlos de la mano, por ejemplo, para definir su podcast, para definir su blog, para definir los contenidos, para que si ustedes ya tienen desarrollada, por ejemplo, una marca personal, pues puedan entonces reflejar su marca personal en cada uno de los productos que ustedes van a generar, que sería el objetivo, ¿no? Que todo sea coherente, que todo sea consistente y que puedan ir eh, proyectándose su mensaje durante todo el tiempo, ¿no? Me pregunta Ros Cortés, ¿será necesario hacer el libro escrito para poder hacer el audiolibro? Sí, Ros, es importante, o sea, a lo mejor no llegar a la definición de una corrección de estilo o pasar por todo el proceso editorial es un proceso diferente, pero definitivamente necesitamos tenerlo escrito porque al final lo vas a tener que leer. Lo que necesitaríamos sería básicamente tu guión, o sea, obtener el guión para tu audiolibro, ¿no? O para tu podcast o para lo que necesites. Pero sí, es importante ya tenerlo escrito para saber cómo se va a desenvolver, encontrarle los puntos climáticos, por ejemplo, para un audiolibro es importante que si lo vas a hacer por capítulos, pues tus capítulos tengan cada uno de tus capítulos tengan un inicio y un cierre, que a lo mejor los dejes en alguna pausa importante para el siguiente capítulo y toda esta construcción se va haciendo durante el proceso de escritura. Entonces sí, es importante tenerlo escrito, Ros. Doctora Carr nos pregunta, ¿todo este proceso cuánto tiempo se lleva? Esta pregunta es bien importante, doctora. Nosotros tenemos promediado, digamos que con un libro ya escrito, vamos a empezar con estos dos procesos, ¿no? Si usted ya tiene un libro escrito y necesita editarlo y publicarlo, el proceso se lleva en total aproximadamente unos 6 meses.
¿no? Porque es un ir y venir. Nosotros leemos, lo consultamos con usted para que haga cambios, se regresa, mete a corrección de estilo, se revisa, se hacen lecturas editoriales. Es un proceso que nos lleva aproximadamente unos 6 meses en total. Ujú. Nosotros generamos un contrato y ahí se estipula absolutamente todos los lineamientos, ¿no? De los costos y de los tiempos que se requerirían para este trabajo. En el caso de que usted inicie, por ejemplo, con las mentorías, el tiempo se extiende un poquitito más porque necesitamos considerar el espacio que usted necesita para escribir. Entonces, dependiendo de los tiempos que usted vaya a asignar para su tiempo de escritura, podemos pensar que el libro va a quedar en unos 3 meses más, por lo que estamos hablando de unos 9 meses en total, a partir de que usted se sienta a escribir su libro. Nosotros tratamos de fluir con el tiempo de las personas. Por supuesto que les insistimos en que no lo dejen, que sean constantes en su objetivo para que no se pierda todo esto, pero que por supuesto se tomen el tiempo necesario, que no les cause una presión estar comprometidos con su libro, ¿no? Sino que vayan fluyendo con él para que todo sea natural y el libro pues tenga un buen resultado, ¿no? Sea un buen resultado. Em, Varían, los tiempos en general son esos, pero nosotros tenemos promediado de 6 meses cuando ya se tiene el libro escrito, a veces es un poco menos si ya está el libro digamos, como en posibilidades totales de publicación, y serían 9 meses a partir de los programas de mentoría, ¿no? De que nos sentamos a concretar la idea, de que se sientan a hacer la estructura, de que nos sentamos a comenzar a escribir, serían aproximadamente unos 9 meses, ¿no? Y sobre todo, pues poder definir desde el principio con ustedes qué es lo que quieren lograr, ¿no? Si quieren que su libro sea en papel, sea un ebook, si al final nos damos cuenta de que a lo mejor nos conviene hacer trabajos un poco más en cortos, entonces nos vamos por un blog, o si no tengo tanto tiempo para ponerme a producir, no sé, un podcast, pues a lo mejor escribo mis contenidos en redes sociales, ¿no? También es importante saber qué es lo que voy a proyectar ahí, qué palabras voy a usar y qué palabras no voy a usar, porque no están dentro de mi marca personal, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que nosotros trabajamos con ustedes. Y como pueden ver, no son simplemente el hecho de publicar un libro o de definir un ebook, ¿no? Nosotros tenemos este amplio servicio de todos los contenidos digitales en donde ustedes pueden pues aprovecharnos y decirnos de qué manera les podemos contribuir con ello para que ustedes lo puedan concretar de la mejor manera posible, ¿no? Es importante comentarles que también en algún momento de todo este proceso vamos a definir con ustedes de qué manera se va a realizar la inversión del libro, ¿no? Porque tenemos tres posibilidades: hacerlo en coinversión con ustedes, que Armonía y Talento Digital lo adopte como un libro de catálogo, o que ustedes al final decidan que desean conservar los derechos y la libertad de hacer con su libro lo que ustedes necesiten. Y entonces nosotros desarrollamos nada más el producto y se los entregamos para que ustedes lo puedan manejar en total conveniencia, ¿no? Eso se define desde el principio en un contrato, como les decía, y pues podemos fluir de la mejor manera, ¿no? Les vamos a ir informando poco a poco de las fechas de los cursos, de los programas de mentoría. De eso les puedo decir que están completamente abiertos para que ustedes lo podamos comenzar a trabajar. Si necesitan incorporarse a un grupo, podemos armar el grupo. Si necesitan que sea de manera individual, también lo podemos comentar. Pero a mí me gustaría, la verdad, muchísimo ver que cada una de ustedes, yo sé que por aquí, de las personas que están conectadas, ya hay quienes han estado pensando en desarrollar su proyecto, y pues a mí me encantaría poder acompañarlas y poder ver el resultado de todo su trabajo, sobre todo porque sé que hay mucha experiencia y mucho conocimiento que puede ser compartido y que puede ser de gran utilidad y de gran contribución en la vida de otros. Y de verdad, Ros Cortés, que está aquí conectada y que es parte del grupo de autoras de Voces de Mujer en el coaching, nos podría contar un poco acerca de cómo ha sido su experiencia y de qué manera,
pues le transformó la vida tener este libro publicado, aunque haya sido un solo capítulo, no es menos que hacer un libro entero, porque la responsabilidad es enorme y creo que el verse proyectada ella misma en letras ha sido una transformación personal muy importante. Entonces, no lo dejen de hacer. La verdad es que poder contribuir con los otros a través de nuestra palabra es algo súper importante, ¿no? Doctora Carr nos dice, oh, wow, como tiempo de un embarazo, qué maravilla, gracias por tu respuesta. Sí, la verdad es que nosotros no nos habíamos dado cuenta, o sea, no lo habíamos tenido como tan claro, pero cuando empezamos con estas definiciones de los procesos, es verdad, o sea, es casi un tiempo de gestación, ¿no? Un parto, o sea, literal es como todo un embarazo hasta el momento del parto, que podría ser el día de la presentación del libro, que es súper emocionante, lleno de muchas emociones y de muchos ires y venires. La verdad es que eso es bien bonito, doctora. Gatita Brillante dice, no importa el género que tenga el libro. No, de hecho el género también es algo que se define al principio junto con el autor. Es saber de qué género quieres que sea su libro y por supuesto conservar esa idea durante todo el proceso. No importa el género, nosotros nos ajustamos para que sea lo mejor que ustedes necesitan. Dice, ¿podrías explicar un poco más sobre las mentorías, los costos? Ok, el proceso de mentorías, Carlota, tiene una duración de 2 meses. Es un proceso en el que vamos definiendo tareas, nos reunimos semanalmente, dejamos una tarea, se desarrolla, la revisamos. Es un constante proceso de retroalimentación. Recordemos que las mentorías es un proceso en donde siempre vamos a encontrar respuestas, ¿no? Yo y Tere, a través de la experiencia que tenemos, les vamos a compartir nuestros procesos para que ustedes tengan la mejor manera de terminar su libro. Entonces, podemos irlo definiendo y se van haciendo el paso a paso para que ustedes todas las semanas y todo el tiempo tengan un avance. Esta es la parte importante, ¿no? Ustedes nunca van a estar solos y siempre van a estar avanzando en su proyecto. Respecto a los costos, Carlota, dependería si tú necesitas que sea individual o si necesitas que sea colectivo. Si gustas, te mando mensaje para que lo podamos definir. La parte de los derechos se puede conocer más a fondo. Sí, Carlota. Los derechos de tu libro, bueno, tú como autora de tu libro siempre vas a tener los derechos, ¿no? Se le llaman derechos conexos, si no me equivoco. Pero bueno, esos siempre van a ser tuyos, ¿no? ¿Qué sucede? La otra parte de los derechos es los de explotación y comercialización, que esos son los que necesitamos definir desde el principio. Si nosotros hacemos una colaboración junto contigo, digamos una coinversión, entonces definimos qué porcentaje de la inversión va a aportar cada quien y asimismo se define la, el porcentaje de las ganancias y cómo se va a repartir. Si, por ejemplo, Armonía y Talento Digital decide adoptar tu libro como parte del catálogo, lo que hacemos es que nosotros absorbemos todos los gastos de producción y a ti se te ofrece la posibilidad de adquirir o de ganar a través de las regalías del libro, ¿no? Es dependiendo de cada caso también. Eh, de nada, Carlota, gracias a ti. Ros nos dice, me ha generado más creatividad para saber que puedo compartir mis conocimientos y también dejar por escrito lo que me gusta, como es el escribir cuentos y fábulas. Sigo aprendiendo y creciendo con este dúo maravilloso. Gracias, Ros. Y bueno, yo les puedo compartir que para mí conocer a Ros ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque ella tiene esta creatividad de la que nos habla justamente, ¿no? Todo el tiempo está creando personajes, está creando historias, está creando cuentos. Y yo se lo he dicho, ella lo tiene que volcar en algo. A Ross creo que se le da muchísimo más el podcast y pues ahí estamos para contribuir con su proyecto y sobre todo para no dejar que se pierda, ¿vale? Si alguien tiene más preguntas, puede realizarlas en el chat. Si no, de todas formas, pues vamos a estar constantemente en comunicación a través de las redes sociales de Armonía y Talento Digital y pues respondiendo cualquier duda. Si quieren información acerca de los servicios que les damos, nos pueden escribir a Armonía y Talento Digital
gmail.com y yo personalmente les voy a hacer llegar la información que necesitan. Cualquier cosa estamos al pendiente de ustedes y si ya no tienen alguna otra duda, voy a ir cerrando la transmisión y les agradezco de nuevo que hayan estado con nosotros conectadas, que se estén tomando este tiempo para estar aquí y por supuesto pues invitarlas a que desarrollen esa idea creativa y ese libro o ese texto que ustedes quieren bajar y compartir con los demás, ¿vale? Les agradezco mucho que tengan muy buen día. Si mañana descansan, pues disfrútenlo en compañía de toda su familia o con quien ustedes decidan estar. Les mando un abrazo muy grande y que tengan muy buena tarde. Gracias, Ros. Un abracito. Bye bye.